¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso cuando estás completamente solo? Imagina cabalgar por los caminos desérticos del norte de Sonora, con el sol en lo alto, y sin embargo, sentir un frío imposible que sube por la espalda. Piensa en una hacienda vieja, podrida por dentro, donde los árboles parecen haber crecido para encerrar secretos, y donde las sombras simplemente no se mueven con el sol. Todo lo que vas a escuchar está marcado por las garras del chupacabras. No es un mito, no es una fábula de Fogata. Es una amenaza ancestral, silenciosa e imposible de detener. Una criatura que deja huellas donde los muertos no descansan y que sigue el olor del miedo como un perro hambriento sigue el rastro de la sangre. Esta es una de esas historias de terror que no encontrarás en los libros, pero que aún vive en los susurros del desierto. Forma parte de esas leyendas del viejo oeste que nadie se atreve a repetir en voz alta, por miedo a ser escuchado. Don Severiano Duarte era un hacendado cruel, respetado por los vivos y odiado por los que ya no podían hablar. Enfrentó a Joaquín Murrieta, el hombre marcado por la muerte y la venganza, y desde entonces algo maldito se desató en sus tierras. No fue un duelo común, no fue una venganza cualquiera, fue el inicio de una oscuridad que nunca terminó. Nadie regresó del otro lado del cañón. Los peones dejaron de hablar, y lo que vieron no podía ser explicado. Murrieta no cuenta estas cosas por valentía, las recuerda porque no puede olvidarlas, porque algunos secretos se pegan a la piel como el polvo seco del desierto. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Hay nombres que el viento del desierto arrastra con respeto. Gavilán era uno de ellos. Un rostro sin tiempo, una figura envuelta en polvo y leyendas, venía de las entrañas olvidadas de Altar, donde las minas malditas ya no entregaban oro, solo silencio y ecos de gritos que nadie reconocía. Algunos decían que no tenía sombra, otros juraban haberlo visto beber agua de un pozo seco, sin que una sola gota tocara sus labios. Don Severiano lo llamó con un deseo oscuro quemándole el pecho. El viejo hacendado ya no confiaba en balas ni machetes. Lo que quería, lo que necesitaba, era a alguien que caminara entre los espectros, que entendiera lo que acechaba más allá de lo visible. Y Gavilán, con su andar de serpiente y su mirada vacía, era eso, una herramienta de lo imposible. Nadie vio cómo llegó. Solo apareció una noche sin luna, sentado bajo la sombra muerta de un mezquite. No saludó, no pidió agua. Solo escuchó en silencio mientras don Severiano le hablaba de Joaquín Murrieta, el hombre que no se dejaba enterrar. Quiero verlo arrastrado, quiero verlo callado, quiero que desaparezca. Gavilán no respondió, solo levantó la cabeza y por un instante el patrón sintió que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Entonces habló, con una voz áspera como hueso raspando piedra. Si lo logro, me entregarás lo que duerme bajo el roble. Don Severiano frunció el ceño. No entendía, pero tampoco preguntó. A esa altura ya no importaban los detalles, solo el resultado. Aceptó con un gesto tembloroso, y desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Los perros dejaron de ladrar, las aves huyeron del cielo. El aire, antes seco, se volvió espeso, como si algo se arrastrara entre los matorrales, respirando detrás de cada sombra. Murrieta lo supo, lo sintió, como un escalofrío viejo que regresa sin razón. Desde esa noche, algo lo acompañaba.
Al amanecer siguiente, un peón desapareció cerca del roble viejo. El mismo árbol que crecía torcido sobre una grieta natural, donde el suelo siempre estaba frío, incluso bajo el sol del mediodía. Algunos decían que era un portal, otros ni siquiera se atrevían a mirarlo. Joaquín no habló, solo apretó los dientes. Había visto señales como esas antes, huellas sin forma, sombras que no obedecían al cuerpo que las proyectaba, gritos ahogados entre el canto de los coyotes. Lo que fuera que había salido de ese pacto no era humano. La búsqueda comenzó sin ruido. Gavilán no hacía preguntas, no dejaba rastro. Cada paso suyo se deslizaba entre las piedras como una serpiente antigua, y donde pasaba, las sombras no dejaban testigos. Una noche, un cazador errante lo vio desde lejos. Dijo que Gavilán caminaba solo, pero que algo más lo seguía. Algo que se movía por debajo de la tierra, agrietando el suelo a su paso. Nadie creyó al cazador, pero al día siguiente encontraron su sombrero colgado en una rama que antes no existía. Murrieta, en su refugio en las colinas, sentía que los recuerdos lo llamaban. Las noches eran más largas. Los caballos se negaban a avanzar cuando el viento soplaba desde el sur, y los susurros, esos, no paraban. Gavilán ya estaba cerca, pero lo que ni él sabía era que lo que rondaba el desierto no respondía a los tratos de los hombres. El chupacabras no servía a patrones ni cumplía pactos. Era una fuerza solitaria, una maldición viva que se alimentaba del deseo, del rencor y de todo aquello que los hombres esconden en el fondo del alma. Y esa noche, bajo el roble, alguien despertó lo que debía seguir dormido. Joaquín no volvió a hablar de ese encuentro, pero a veces, cuando el fuego de la hoguera arde demasiado bajo, sus ojos lo dicen todo. La luna esa noche no brillaba, sangraba. Su reflejo rojo caía sobre los muros agrietados de la hacienda como un mal augurio, tiñendo el adobe viejo con un resplandor que no era de este mundo. En medio de ese silencio espeso, entre murmullos que parecían salir de la tierra misma, un joven peón llamado Matías Reina se convirtió en testigo involuntario de algo que no debía escuchar. A través de un muro resquebrajado por el tiempo, Matías oyó la voz seca del patrón y la respuesta aún más helada del forastero sin sombra. No supo cuánto rato estuvo ahí, paralizado, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Pero cada palabra que alcanzaba a entender era como un clavo en la garganta. La misión era clara, el nombre también, Murrieta. Matías sintió un escalofrío subirle por la columna. No de miedo, sino de recuerdo. Años atrás, en una vereda perdida del sur, había estado a punto de desaparecer bajo el filo de soldados sin nombre. Pero Murrieta, ese jinete envuelto en polvo, con mirada de viejo y manos de justicia salvaje, lo había salvado sin pedir nada a cambio. Esa deuda no se pagaba con oro. Matías la cargaba tatuada en el alma. Sin pensarlo, esa misma madrugada ensilló un caballo oscuro que no relinchó ni una vez. Parecía comprender lo que ocurría. En silencio, con la luna aún teñida por quién sabe qué presagio, el joven peón abandonó la hacienda por un sendero apenas visible entre los mezquites. Los árboles crujían, con voces viejas. Las piedras parecían moverse solas. Y sin embargo, Matías no miró atrás. Cabalgó durante horas por caminos que parecían no terminar nunca, cruzando veredas donde nadie pasaba desde hacía años. El viento traía consigo lamentos que no eran suyos, y cada sombra parecía esconder algo que respiraba lento, como si el desierto mismo observara. Matías no sabía si llegaría a tiempo, pero tampoco importaba. Advertir a Murrieta era lo único que contaba, porque si Gavilán venía, no lo hacía solo.
Algo más se arrastraba tras él, algo que ni los muertos se atreven a nombrar. Y esa noche, el silencio del desierto lo envolvió todo. El cañón dormía envuelto en sombras tan densas que ni el fuego se atrevía a calentar. Las llamas danzaban sin alma y en lugar de calor, soltaban susurros. Era una noche en la que el silencio parecía tener peso, como si lo que acechaba más allá de las piedras respirara lento, esperando. Allí, en medio de ese rincón olvidado por los mapas y por Dios, Joaquín Murrieta afilaba su machete con movimientos precisos, casi ceremoniales. Su rostro, endurecido por años de pérdidas, traiciones y huidas interminables, no mostraba ni rabia ni miedo, solo la calma de quien ha visto demasiado y ha regresado. Fue entonces cuando lo sintió. Primero un temblor en la tierra, después el trote lejano de un caballo sin rumbo y finalmente el aullido largo y tembloroso de los perros. Un aviso que no necesitaba traducción. Matías Reina llegó cubierto de polvo, con los ojos bien abiertos y el alma temblando. Su caballo, exhausto, casi colapsó al llegar. Pero Murrieta no necesitó palabras. Lo había reconocido desde el primer latido. Ese muchacho que una vez escapó de la muerte, gracias a él, ahora volvía a cobrar su deuda, no con oro, sino con verdad. Lo escuché todo, dijo Matías tragando seco. Gavilán viene por usted, y no viene solo. Habló del pacto, del patrón, y de una palabra repetida como maldición, el roble. Murrieta no parpadeó, pero su mano se detuvo. La hoja del machete reflejaba una luz fría, como si la noche misma hubiera escuchado aquel nombre. El roble no era solo un árbol, no era un lugar, era un eco del pasado, un pozo sin fondo donde la historia no había terminado, y Murrieta lo sabía, porque allí, muchos años atrás, algo despertó bajo la tierra, y desde entonces no volvió a dormir. Ese nombre no traía promesas, traía una deuda, y no todas las deudas se pagan con vida. En el fondo del cañón, donde el eco se enreda con la sospecha y el viento arrastra lamentos que no se olvidan, Murrieta tejió una trampa con la paciencia de un hombre que ha sobrevivido más veces de las que puede contar. Bajo lonas raídas y costales rellenos de piedras, simularon cuerpos dormidos, mantas estiradas como si una tropa descansara al abrigo de la noche. Pero el verdadero destacamento se desvaneció entre las sombras. Allí, entre cactus y matorrales resecos, esperaban en silencio, con armas oxidadas y machetes que brillaban como lenguas de víboras a punto de atacar. Ninguno hablaba, ninguno respiraba más de lo necesario. Sabían que esa noche no era una batalla. Era un ajuste de cuentas que olía a polvo, traición y desespero. Y Gavilán llegó. Cruzó el sendero como una presencia que no deja huella, acompañado por 5 hombres de mirada hueca y un sexto que no era sombra, sino traición. Joaquín el Tuerto, antiguo hermano de Pólvora, compañero de fuga y emboscadas, ahora del otro lado. Había vendido su lealtad por monedas de plata ennegrecida, que en vez de brillo cargaban la pestilencia de lo maldito. El grupo descendió al claro con paso firme, confiados en lo que veían: mantas, cuerpos, la ilusión de una guardia dormida. Pero no vieron los ojos que los observaban entre los arbustos. No escucharon el crujir contenido de los dientes ni el susurro metálico de los filos que esperaban. Hasta que sonaron 3 disparos al cielo, no para herir, no para avisar, sino para despertar algo más profundo que el miedo. El infierno se abrió con violencia seca. Machetes emergieron de la oscuridad como relámpagos torcidos. Los caballos relincharon, confundidos entre el estruendo y los gritos quebrados. Y entonces, algo más se movió. Algo que no era hombre ni sombra. Algo que no respondía al fuego ni al acero.
porque en ese caos, entre el humo y la arena suelta, el verdadero depredador aún no había mostrado los dientes. Joaquín Murrieta lo supo en ese instante. Esa noche no era solo una trampa para hombres. Era una ofrenda, y el chupacabras ya había olido la sangre que no se nombra. La emboscada no fue una batalla, fue una sentencia. Uno a uno, los hombres de Gavilán fueron cayendo como ramas secas bajo una tormenta repentina. El silencio previo se quebró en una sinfonía de acero, gritos ahogados y tierra salpicada por pasos que no dejaron huella. Los villistas, ocultos como espectros viejos, golpearon sin vacilar. Cada ataque era certero, sin compasión ni gloria, solo necesidad. El tuerto, enceguecido por la traición que llevaba en el pecho, creyó haber cumplido su precio. Disparó sin pensar, vio un cuerpo caer y rió. «Murrieta ha caído», gritó con una voz más temblorosa que victoriosa, pero cuando se inclinó para ver el rostro del muerto, algo en su estómago se hundió. La chaqueta era suya, la camisa también, era su reflejo, tendido en el suelo. Antes de que pudiera entender, lo sintió, un calor seco en la nuca, una presencia firme, real, demasiado real. «¿A quién crees que mataste?», susurró. Joaquín, con la voz de alguien que ha regresado de lugares donde las palabras ya no sirven. El revólver descansaba contra la garganta de Gavilán, pero el gatillo no se movió. Joaquín no disparó, no por clemencia, no por duda. Había algo más, algo que lo empujaba desde lo más profundo, un llamado que no era suyo, una urgencia enterrada, como una raíz oscura que aún respiraba. El roble no era el final, era el principio, porque lo que dormía bajo esa tierra torcida, entre grietas que nunca cicatrizaron, seguía esperando. Gavilán respiraba con dificultad, pero no intentó moverse. Él también lo había sentido. Una fuerza que no venía de Joaquín ni de la guerra, una sombra más vieja que ambos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Murrieta no pensó en venganza, pensó en cerrar lo que nunca debió abrirse, y en el silencio que necesitaría para lograrlo, porque volver al roble no era solo enfrentarse al pasado, era descender a la raíz del horror, allí donde el chupacabras ya no acechaba, sino que despertaba. Llegaron a El Roble en la última hora de la noche, cuando el cielo aún no decidía si quería ser sombra o fuego. La hacienda se recortaba contra la penumbra como un cadáver seco, hecha de adobe agrietado y madera carcomida. Los árboles que la rodeaban parecían retorcerse en dirección contraria al viento, y sus raíces sobresalían de la tierra como dedos deformes buscando algo que se les escapó. Las sirvientas, las pocas que quedaban, no salían de sus cuartos. Decían que por las noches se escuchaban lamentos bajo el suelo, que había un pozo antiguo tapado con cruces viejas, y que en la oscuridad algo caminaba por los pasillos sin dejar huella. Murrieta no necesitaba más señales. Él ya conocía ese olor, el de los lugares donde la historia pesa más que las paredes. Entró con Juana y Fidencio, sus dos más leales, los únicos que sabían que no era una pelea lo que buscaban, sino respuestas que ningún hombre cuerdo debería desenterrar. La puerta crujió como un lamento al abrirse. Dentro encontraron a don Severiano solo, temblando, con la botella vacía en una mano y la mirada perdida en algún rincón del infierno personal que había cultivado. No había noticias de Gavilán, tampoco de los hombres que lo acompañaban, solo él y el peso insoportable del silencio. Cuando Joaquín cruzó el umbral, Severiano lo vio y el color lo abandonó. No dijo su nombre, solo murmuró con la voz quebrada de quien ya no espera salvación. «¿Cómo supiste?» Murrieta se acercó, despacio, con pasos tan firmes como antiguos.
Se agachó frente al patrón derrotado hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. «La tierra habla», dijo con voz baja pero inquebrantable. «Y tú cavaste hondo». Entonces, por debajo del piso, como si respondiera a esas palabras, algo crujió. No fue madera, no fue roca, fue algo más, algo que escuchaba, algo que esperaba, y que ahora, por fin, despertaba. La hacienda crujía como si recordara. Cada paso sobre su suelo podrido liberaba un eco antiguo, un susurro que no pertenecía al viento. Mientras la noche afuera se volvía espesa como brea, Murrieta y los suyos exploraban las entrañas de la casa como quien desciende a un recuerdo maldito. En una esquina polvorienta del sótano, cubierta por costales viejos y restos de madera podrida, Juana encontró algo que no debía estar allí. Una trampilla de hierro, oxidada pero firme, con grabados que no tenían forma de letras, sino de símbolos, curvados, repetidos, violentos. Juana se quedó quieta. Sus dedos recorrieron los bordes con un temblor contenido. «Son marcas de encierro», dijo al fin, sin apartar la vista. «¿De protección?», preguntó Fidencio. Juana negó con un leve movimiento. «No, no están hechas para protegernos, están hechas para mantener algo abajo». A un lado, aún con las manos atadas y el rostro golpeado, Gavilán comenzó a reír, una risa seca, quebrada, que no nacía de la boca, sino del hueco que tenía por alma. «Eso es mío», gruñó entre dientes. «El trato lo incluía, prometió entregármelo». «¿Qué es lo que vive ahí abajo?», preguntó Murrieta sin acercarse aún. «Una promesa», susurró el sicario con los ojos desorbitados. «Una promesa que respira, que espera, que come del miedo». Murrieta no respondió, solo bajó la vista hacia los símbolos. Sabía que lo que estaba por hacer no era una decisión, era destino. Con un gesto firme, ordenó abrirla. Fidencio y Juana forcejearon con la trampilla hasta que las bisagras, oxidadas por el tiempo y el olvido, se dieron con un chirrido largo y grave. Entonces, el aire cambió. Una bocanada de hedor húmedo subió desde la oscuridad. No era solo putrefacción, era algo más denso, algo que olía a selva olvidada, a cueva viva, a carne enterrada sin nombre. Y luego aparecieron. Primero los ojos, dos esferas rojas, hundidas en una cabeza estrecha y desfigurada. Después, las garras, largas, curvas, como cuchillas arrancadas del infierno. Y por último, el cuerpo, cubierto de una piel como cuero reseco, agrietada, moviéndose con espasmos lentos, como si el tiempo no hubiera pasado ahí abajo. El chupacabras, la criatura que había sido encerrada generaciones atrás, alimentada con sacrificios en noches sin luna, mantenida viva por pactos susurrados entre hombres desesperados. Ahora por fin sentía el aire otra vez. Gavilán rompió a reír, con espuma en los labios y el rostro iluminado por una locura antigua. Ahora sí van a temblar los valientes. Ahora sabrán lo que es miedo de verdad. Pero Murrieta no lo miraba a él, solo al ser, porque en esos ojos no había furia, no había hambre, había reconocimiento, como si la criatura recordara, como si esperara algo o alguien. Y por primera vez en mucho tiempo, incluso Joaquín Murrieta sintió que no era el cazador, sino la presa. La noche estalló en un grito salvaje que se perdió entre el polvo y el eco de la hacienda. El chupacabras emergió de las sombras con una furia ciega, imparable, como si el aire mismo se transformara en cuchillas a su paso. No hubo tiempo para miedo ni para rezos, solo caos. Un soldado cayó antes siquiera de poder soltar un grito. Se abrió en dos, como si la tierra lo reclamara, dejando un silencio roto solo por el estrépito de la lucha. Fidencio, con las manos temblorosas pero el pulso firme, disparó sin descanso, buscando detener lo imposible.
pero la criatura parecía desvanecerse en la oscuridad, fundiéndose con las sombras que danzaban en el límite de las fogatas. Juana, con valentía desesperada, cubrió la retirada hacia el patio, sus pasos resonando como un tambor entre las paredes agrietadas. Allí, las fogatas lanzaban apenas un resplandor débil, proyectando siluetas deformes y rostros angustiados que se debatían entre la vida y la muerte. Pero en medio de aquel infierno, una presencia invisible se llevó a don Severiano. Manos que nadie podía ver lo arrastraron con brutalidad hacia el sótano, hacia un altar oscuro que parecía un vestigio de tiempos olvidados y pactos sellados en la sangre. Murrieta, sin vacilar, bajó solo. El machete que llevaba en la mano no era cualquiera, era el mismo que perteneció a su hermano, caído en una batalla que todavía ardía en su memoria. Cada paso en aquella penumbra pesada era un desafío a la muerte y al destino. Entre huesos quebrados y restos de rituales antiguos, Joaquín encontró a Severiano colgado por los tobillos. Su cuerpo pendía como un símbolo de advertencia, marcado con una señal nueva y perturbadora en el pecho, una letra solitaria, grabada con precisión fría y despiadada. L, el roble, el árbol que no solo sostenía la tierra, sino que reclamaba lo que le pertenecía. La hacienda no era solo una construcción olvidada, era una tumba viviente, un lugar donde los pactos se pagaban con sangre y donde el silencio se rompía solo para anunciar que algo oscuro había despertado. Murrieta miró aquella marca y supo que la historia no terminaba ahí, que lo que había despertado no se conformaría con víctimas, que la venganza y el terror apenas comenzaban a tejer su tela alrededor de todos ellos, y mientras el viento arrastraba hojas secas por el patio, un rugido lejano resonó, cargado de furia y hambre. El chupacabras volvía a reclamar su reino, y nadie en esa hacienda escaparía de su sombra. El amanecer llegó con un fuego que parecía querer borrar todo rastro de aquella noche maldita. La hacienda, que durante años había sido testigo de pactos y secretos enterrados, ardía bajo un cielo teñido de rojo y cenizas. Las escrituras que atestiguaban tierras robadas, las joyas que simbolizaban riquezas acumuladas a base de miedo, las monedas que habían cambiado manos en silenciosos acuerdos oscuros, todo se consumía en las llamas, como si el desierto mismo quisiera limpiar su historia. Gavilán, el sicario sin alma, colgaba del arco de entrada, maniatado y marcado con un cartel escrito a mano: traidor de hombres, siervo de bestias. Un título cruel, pero merecido, que colgaba como una sombra más sobre aquel lugar condenado. Joaquín Murrieta, con el rostro endurecido y las manos cubiertas de la sangre seca que ya no podía borrar, miraba fijamente al sol naciente. No había miedo ni arrepentimiento en sus ojos, solo una calma sombría, como la de un hombre que ha sido tocado por algo demasiado oscuro para ser nombrado, pero lo suficiente para cargarlo por siempre. El chupacabras, esa criatura que ha rondado las leyendas más ocultas y las noches más oscuras, desapareció entre los árboles del bosque cercano. Herido, sí, pero vivo. Más allá de las llamas, en las sombras donde la luz no se atreve a entrar, seguía acechando, esperando el momento para volver a despertar la pesadilla. Juana se acercó, su voz un susurro quebrado por el cansancio y la incertidumbre. ¿Lo dejaste escapar? Murrieta no respondió de inmediato, solo inclinó la cabeza hacia el horizonte, hacia el desierto infinito que parecía respirar secretos y mentiras. Lo volveremos a ver, cuando el odio de otro hombre lo despierte, dijo, finalmente con una voz que era un eco del viento. Lo que encontraron esa noche nunca fue reportado. Las huellas que dejaron, frescas y extrañas, no parecían humanas ni tampoco pertenecientes a criatura conocida. Nadie quiso volver a hablar de eso. Y algunos dicen que,
Si escuchas con atención cuando el silencio abraza el desierto, aún lo oyes respirar, oculto entre las sombras, esperando. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, enfrentando lo imposible en medio de un desierto que guarda más secretos que estrellas? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados, enterrados o descubiertos? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.